aquí de forma presencial, como los que os seguís por las redes sociales. Y vamos a dar las bienvenidas. No sé si a mi derecha, que es vuestra izquierda, en la fila esta, hay alguna persona que nos visite hoy por primera vez. Si es el caso, levantar la mano, no seáis tímidos. Así, ahí al fondo, vuestro nombre. ¿Me has dicho? Magali, y detrás me parece que también había alguien. No. Pues Magali, bienvenida. Señor te bendiga. A mi izquierda, que es vuestra derecha, alguien que nos visite por primera vez el día de hoy. Me parece que no. No, todo estáis. Y en el centro, un poco. Esto es como los casamientos, ¿eh? O levantéis la mano ahora o calléis para siempre. Pues muy bien, calléis para siempre. Perfecto. Bueno, tengo la ventaja de tener dos médicos delante mío. Eso es genial, porque si me voy para adelante, espero que me recojan. Si no, pues mala suerte. Bueno, para mí es realmente, después de la intervención que tuve del mes de octubre de la cadera, pues aparte del mes que estuve, que no pude venir a la iglesia, etcétera, pues volver a subir aquí a poder compartir la palabra para mí realmente es un privilegio. A ver, cada vez que se comparte la palabra es un privilegio. Y para los que no lo sepáis, el 9 de enero vuelvo a pasar por quirófano. Ahora será la otra cadera, vais a tener un pastor biónico. Tenéis a Johnny, que es un pastor joven, y a mí me tenéis un pastor biónico. Menos mal que aquí no hay detectores de metales a la entrada, porque si no pitaría cada vez. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, en este tercer domingo de Adviento. Y los niños, los que tengan que subir a ensayar, principalmente, y a sus clases, pues que lo hagan. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, que sale en pantalla. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. De hecho, aquí la traducción del libro no es correcta, sería enrollando la Megilá o el rollo, porque realmente no eran libros, eran rollos, ¿no? Pero lo damos por bueno. Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy vamos a centrarnos en la predicación del tercer domingo de Adviento. Y si recordáis, en la primera se habló de velar por la venida del Señor. Y en la segunda se habló de ser revestidos de poder para poder preparar el camino del Señor. Y en el día de hoy vamos a tratar del día agradable al Señor. Y como hemos hecho todas estas semanas, vamos a encender las velas de Adviento. Como comentó el pastor Johnny las dos anteriores semanas, estas velas no tienen ningún significado particular, no tienen nada concreto, pero sí que es un recordatorio de que llega la Navidad, de que llega la celebración. Entonces, en todo el cristianismo, todas tendencias confundidas, se suele encender esas velas de Adviento. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a encender, pues, las dos que están apagadas, más la tercera que corresponde al día de hoy. Esto es un recordatorio, ni más ni menos, de que llega la Navidad. Y ya estamos muy cerca de la celebración de la fiesta, la celebración del nacimiento de Jesús
aunque como bien sabemos y tal como recordó también el pastor Johnny la semana pasada, la fecha no corresponde para nada. Johnny habló del mes de marzo-abril para el nacimiento. Yo soy de los que pienso que más bien fue en octubre. No tiene mucha importancia porque de hecho la Biblia, el Nuevo Testamento, no da ninguna fecha concreta. Y en ningún momento se ha pedido que se celebre el nacimiento de Jesús, curiosamente. Esto se empezó a hacer a partir del siglo III, imaginaros. Hay otras cosas más importantes en la Biblia que esto, ¿no? Y en las calles se respira un ambiente especial. En las grandes ciudades y demás poblaciones ya funcionan las luces decorativas que anuncian la Navidad. Aunque desgraciadamente, para la gran mayoría de la gente, lo único que preocupa es el ambiente festivo. Las compras de cara a la fiesta. Lo que se va a celebrar, o lo que se va a cocinar, más bien dicho, en la Nochebuena y el día de Navidad. Los regalos, los turrones. En este país, el 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería de Navidad. Y es más importante que la Navidad para muchísima gente. Incluso algunas ciudades compiten por ser la más iluminada del mundo. Y no voy a dar el nombre de la ciudad española, pues ya la conocéis todos. O tener el árbol de Navidad más alto e iluminado. Y esa no está muy lejos de por aquí. No es que eso en sí sea malo, pero ¿dónde está Jesús en todo esto? En los centros comerciales y en los lugares de ocio se suelen oír los típicos villancicos, sean autóctonos o importados de otros países, con letras, en algunos casos muy bonitas, anunciando que Jesús vino a la tierra a salvar a la humanidad. En otros casos son letras que sí, que son festivas, pero no van más allá de eso. Pero para la gente, todo esto se queda en el pesebre. Y desgraciadamente, para toda la gente para las cuales esto se queda en el pesebre, la mayor obra de Jesús fue su muerte en la cruz, su resurrección y ascensión. Y eso para mucha gente no cuenta, sea porque la fecha del calendario no corresponde o literalmente porque no interesa. Es más, aunque parezca increíble, podemos encontrar jóvenes y niños que no tienen ni idea de lo que se celebra en Navidad. Ni idea. Además, ya Jesús, desgraciadamente, ha dejado de ser el centro de la fiesta. Prácticamente ya no cuenta, dejando paso a personajes como el famoso gordito, simpático, de color rojo, que además fue un gran acierto publicitario de una empresa de bebidas muy conocida llamada Coca-Cola. Y ese personaje se llama Santa Claus o Papá Noel, el cual acapara todos los adornos navideños. También están los mal llamados reyes, que son los magos de Oriente. Por lo menos en el tema de los regalos, ellos son bíblicos. También en algunos países del centro de Europa, etcétera, está San Nicolás. Y en menor medida, en Cataluña, el tío. Esto es un mensaje para los catalanes. Lo siento mucho. Yo soy catalán, el tío no es bíblico. Nos sabe mal, pero el tío no es bíblico. También está el apalpador y el olensero, los cuales son carboneros y son los personajes que traen los regalos en Galicia y en Euskadi. Incluso en Italia. ¿Sabéis quién trae los regalos en Italia? Una bruja. Se llama, sí, va en serio, se llama la Befana. Y es la que trae los regalos a los niños. Y además hay otros muchos personajes que no vienen al caso. Incluso para algunos, para los más modernos, los más sinos, los malcool, como lo queréis llamar, el nombre de Navidad molesta. Navidad significa natal, natalicio. Y ese nombre molesta. Y lo quieren cambiar o cambian por el de fiesta de invierno. Es curioso que cuando encontramos gente en la calle, muchas veces, ¿qué oímos? ¡Felices fiestas! No oímos feliz Navidad. Felices fiestas. Y esto, supuestamente, es para no molestar a los ateos, ni molestar a los agnósticos, así como miembros de confesiones religiosas que no tienen nada que ver con el cristianismo.
Como he dicho anteriormente, Jesús empieza a ser un invitado de piedra en la Navidad, un ilustre desconocido, un invitado no presente a su propia o a su propio supuesto cumpleaños, olvidándose completamente la gente que el mayor regalo de estas fiestas, el regalo más importante de estas fiestas, es que Jesús, Yeshua, vino a la tierra para cumplir la misión de morir por nosotros, de entregar su vida, su sangre por nosotros, como sacrificio vivo. ¿Con qué finalidad? Reconciliarnos con el Padre. Pero pese a ello, pese a todas las circunstancias, el Señor vuelve a hacer sonar el shofar, el cuerno de carnero, que anuncia su obra y su regreso. Acostumbraros a este sonido. El Señor volverá con este sonido. Y vamos a volver al pasaje que hemos leído al principio y centrarnos en el verdadero mensaje de la Navidad, del advenimiento de Jesús, el Mesías. En él mismo vemos que Jesús regresa a la ciudad de Nazaret, ciudad de su infancia, en Galilea, empezando su ministerio tras el periodo de preparación que pasó con su bautismo en el río Jordán, Lucas 3, 21 a 22, su periodo de ayuno de 40 días y la tentación por parte del diablo en el desierto, Lucas 4, 1 a 13, y tal como nos dice el propio evangelista en Lucas 4, 14 y 15, Yeshua o Jesús volvió en el poder del Espíritu, en la unción del Espíritu, habiéndose difundido su fama por toda la zona, tras enseñar también en las sinagogas y ser glorificado y alabado por todos. Y no cabe la menor duda que cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret durante el Shabbat, la gente estaría expectante ante lo que podía ocurrir. Aunque cabe destacar, a pesar de que Lucas no lo mencione en el Evangelio o en el relato, Jesús no entró en la sinagoga, si me permitís la expresión, como Pedro por su casa, aunque lo podía haber hecho siendo quien era, sino que Jesús se rigió
por las normas cúlticas de los oficios sinagogales del primer siglo, los cuales prácticamente no difieren mucho de los de la actualidad. Y en las sinagogas existían unas normas litúrgicas establecidas, principalmente 4 normas. La primera es que se llevaban a cabo las plegarias o oraciones de introducción con la participación de al menos 10 varones, lo que se conoce como el minyan. La segunda es que se leía de forma cantada. Nosotros leemos la Biblia normalmente oralmente, pero en las sinagogas, cuando se leen las escrituras, se canta. Las escrituras son cantadas. Entonces se leía el pasaje correspondiente de la Torá o Pentateuco, que se conoce como Parashá. Cada semana, durante un año, se leen los 5 libros del Pentateuco. Hay un pasaje atribuido a cada semana y en las sinagogas en aquella época, como en la actualidad, se sigue haciendo. Y en el caso del primer siglo, como cuando vivió Jesús, de vez en cuando, y más en Galilea, la lectura era interrumpida para dar paso a un traductor que daba la versión aramea de lo leído, también conocido como Targum, porque en Galilea mucha gente no dominaba del todo el hebreo bíblico. Hablaban arameo y no dominaban del todo el hebreo bíblico. Después, el tercer paso dentro de los actos sinagogales era la lectura de un texto de los libros proféticos, escogido por sus relaciones con el pasaje de la Torá antes leído, el cual venía a ser, pues si lo queremos llamar así, la homilía o sermón. Y este era pronunciado por uno de los fieles presentes, conocido por sus conocimientos de las escrituras o su ciencia en las escrituras o por su honorabilidad. No dejaban el paso a cualquiera. Y durante el servicio también obviamente se recitaba el Shema Israel, Oye Israel, que es la declaración de fe del pueblo judío, así como las 18 bendiciones conocidas como Shmona Esrei o Amidá y un salmo con la bendición final. Pero cabe destacar que Lucas en el relato del Evangelio solo nos menciona la lectura profética. Y me puedo imaginar, y me imagino, la expectación que reinaba, que podía reinar en la sinagoga de Nazaret, ya que la designación del que iba a leer la porción del pasaje profético correspondía al principal de la sinagoga o al presidente de la sinagoga, el cual invitaba a alguien para que hiciese el comentario de las escrituras, como ocurrió con el rabino o apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, tal como podéis ver en Hechos 13:15, donde fue invitado a comentar la palabra. Y sin lugar a dudas, y debido a la fama que precedía a Jesús, y más habiendo pasado la infancia en Nazaret, aunque Nazaret hoy en día es una ciudad relativamente, será como Girona más o menos, igual un poco más pequeña, pero en aquella época Nazaret era un pueblo, era más pequeño que Blanes. Claro, todo el mundo conocía a Jesús. Y con la fama que le precedía, todos estarían expectantes y deseosos de que Jesús fuese el encargado de la lectura profética. Y así fue. El Evangelio, el relato del Evangelio nos narra que Jesús fue invitado a leer la palabra profética y desarrollar la enseñanza. Por lo cual a Jesús le dieron la Megilá o el rollo del profeta Isaías y él lo abrió en el capítulo 61, puesto en pie, tal como era la norma de la época y de la actualidad, leyendo, y eso es importante, los versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Y tal que vamos a verlo en Lucas 4, 18, 19, que dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Realmente no sabemos a ciencia exacta si este era el pasaje que correspondía a ser leído ese día.
Y cabe la posibilidad, y es una especulación, no lo sabemos a ciencia exacta, pero cabe la posibilidad de que fuese el propio Jesús quien lo escogiese, ya que normalmente, y aquí os estoy enseñando temas cúlticos sinagogales, que son interesantes que los sepamos, porque realmente nuestra fe procede del judaísmo, cosas como sean, y normalmente cuando se leía un texto profético se solían leer un mínimo de 3 versículos. Y Jesús solo leyó un versículo y medio, cerró la Megilá o el rollo de Isaías y lo devolvió al Hazán o maestro de ceremonias. Y sentándose, porque en aquella época se predicaba sentado, famosas cátedras, eso es estar sentado, para iniciar la homilía o mensaje tal y como dictaba la costumbre. Y en la sinagoga, tal como nos dice Lucas 4:20b, la expectación estaba en su colmo, estaba en lo más alto posible, porque nos dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, a la espera de lo que él iba a decir, ya que se había saltado la lectura mínima de los 3 versículos y además, por si fuera poco, no había leído la segunda parte del versículo que decía el día de la venganza de nuestro Dios. Y eso era un tema totalmente recurrente y habitual de la predicación profética. Y el sermón de Jesús ese día, su homilía, probablemente es el sermón más corto jamás pronunciado. Se resumió a esta simple pero profunda y maravillosa frase, cumpliéndose una profecía que se remontaba a 6 siglos antes en boca del profeta Isaías. Y el sermón de Jesús fue el siguiente: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y muchos pensarán, Carlos, qué bueno si tu sermón fuese ese y te bajas ese. Con esta frase tan contundente, Jesús anuncia que Él era y Él es el esperado, el deseado, el libertador, el cumplimiento de Génesis 3:15, que nos habla de su obra en la cruz y su victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. El cumplimiento de la bendición que el patriarca Jacob realizó en su lecho de muerte a su hijo Judá, anunciándole que el Mesías vendría, Génesis 49, 8-12. El cumplimiento de lo que tantos y tantos desearon ver, así como el cumplimiento de las profecías realizadas en todo el Tanaj o Antiguo Pacto o Testamento sobre la venida del Mesías. Además, Jesús respaldó su afirmación de que la profecía se había cumplido ante los ojos de los asistentes a la sinagoga de Nazaret, afirmando que el Espíritu del Señor está sobre mí, que el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, estaba sobre él. De hecho, Jesús había sido ungido por el propio Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo se posó sobre Jesús en forma de paloma y se oyó desde el cielo una voz divina que pregonaba: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Jesús no fue ungido como los sacerdotes, ni como los reyes y profetas con una redoma de aceite de oliva de primera presión, lo que en sí mismo ya era una representación del Espíritu Santo, sino que Jesús fue ungido directamente por el propio Ruach HaKodesh o el propio Espíritu Santo, lo que le revestía de la unción divina directa que hacía de él el Mesías de Israel y de la humanidad, siendo así nombrado sucesor de David, el esperado rey de Israel, el león de la tribu de Judá, que sería cordero. Para reconciliarnos con el Padre y pagar el precio de nuestros pecados. Tal como leemos en Isaías 52, 13-15 y Isaías 53.
Lo siento que me emocione, pero es que no es para menos. No es para menos. Y Jesús fue ungido para traer lo siguiente a 4 grupos de personas con las cuales nos podemos identificar. Primero, las buenas noticias de salvación a los pobres. La segunda, sanar a los quebrantados de corazón. La tercera, pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos. La cuarta, dar vista a los ciegos. Así como la quinta, predicar el año agradable al Señor. La primera es dar las buenas noticias a los pobres. De hecho, con estas palabras Jesús se ocupó de 2 aspectos de la pobreza. En primer lugar, la pobreza material. Y cuando nos referimos a la pobreza material en aquella época, el ser pobre no se limitaba únicamente a no tener trabajo o a no tener recursos o ingresos, o tenerlos escasos. También se refería principalmente al trato que recibían los huérfanos, las viudas y los forasteros o extranjeros, ya que eran de los más desamparados y podían literalmente morirse de hambre sin que nadie se preocupase de ellos. Así era. Y estos realmente necesitaban una protección legal contra los ricos y poderosos, los cuales en demasiadas ocasiones, y eso me suena también a la actualidad, pero estoy hablando de hace 2000 años, demasiadas veces abusaban de ellos por su indefensión, tal y como nos dice Job. Y el libro de Job es probablemente el más antiguo escrito de la Biblia, y lo datan más o menos sobre el 1500 antes de Cristo, algo así. Y Job, en su capítulo 24, 3 y 4, nos dice: se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Y no es que Dios no se preocupase de los mismos, ya que en la propia ley, tal y como se puede leer en Deuteronomio 15, versículos 7 a 11, estaba previsto que Israel se ocupase de sus necesitados y proveyese a sus necesidades. Pero la codicia del hombre hizo, como siempre, caso omiso de la voluntad de Dios. E incluso los propios religiosos, la propia clase religiosa, que es la que tenía que conocer mejor que nadie las enseñanzas divinas, se despreocupaban de los mismos, afirmando que si eran pobres sería debido pues a algún tipo de pecado o algún tipo de vida desordenada o licenciosa. Pero Jesús no se refirió en este pasaje únicamente a los materialmente pobres, que ya de por sí era importante, sino que se refirió principalmente a los espiritualmente pobres, o sea, a toda la humanidad que por culpa del pecado formaban parte y forman parte de los pobres de espíritu. Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, versículo 18, anunciando que existe una solución a la pobreza espiritual, anunciando que Él mismo, Jesús, iba a tomar nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos con el Padre y darnos la riqueza espiritual que es la salvación. ¿Sabéis? Jesús no vino a anunciar o predicar una nueva religión, bajo ningún concepto. No vino a predicar o anunciar el cristianismo, aunque muchos lo creen y piensan, ya que ninguna religión, sea cual sea, resuelve la pobreza espiritual. Jesús vino a anunciar que Él era y es el camino, la verdad y la vida. Y solo a través de Él, entrando en nuestras vidas, nos podíamos y nos podemos reconciliar con el Padre y ser ricos espiritualmente. Este es uno de los sentidos reales de la Navidad, la riqueza espiritual a través del Mesías de Israel. Jesús sigue haciendo sonar el shofar. Y Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. En el segundo punto, Jesús anuncia que viene a sanar a los quebrantados de corazón, a los dolidos,
dañados, defraudados y abusados. En aquella época, así como en la actualidad, miles de personas, millones de personas, y probablemente encontremos muchas en esta misma sala en la que estamos ahora, o a través de las redes sociales, de la gente que nos está escuchando, tenían y tienen por miles de razones, y probablemente todas muy válidas, el corazón quebrantado, el corazón roto, sea por enfermedad, sea por heridas del alma, soledad, incomprensión y un largo etcétera. Y vivir de esta guisa se convierte en una carga extremadamente pesada, dura de llevar, transformándose en una especie de enfermedad, la cual solo Cristo puede sanar, ya que solo Él puede ver los corazones, y donde parece que no hay nada enfermo, entre comillas, Dios lo ve y lo sana. El corazón es algo muy íntimo y privado, pero Dios nos conoce a fondo. Frente a los demás podemos tener una buena cara, poner una careta, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Él nos conoce, conoce nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras penas, nuestros quebrantos de corazón, y por ello nos ama, como el Padre que es. Sufre por vernos así y nos quiere sanar dándonos la libertad. Isaías 53, versículo 4a nos dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En la cruz Jesús cargó, además del pecado, con todos nuestros quebrantos. Cuando Él murió por nosotros, lo puso todo en un paquete, lo puso todo en un pack, y nos trajo la sanidad que necesitamos para nuestros quebrantados corazones. Uno de los sentidos reales de la Navidad es que Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, y Jesús sigue haciendo sonar el shofar. También vino a pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Jesús, en el evangelista nos dice que Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. La libertad que Jesús anuncia y trae es a los cautivos y esclavos del pecado y sus consecuencias. Por ello es necesario que cada persona que vive en una prisión, sea física o espiritual, oiga lo que Dios puede hacer por ella, que no es otra cosa que romper las cadenas que nos aprietan y oprimen. Lucas ilustra este hecho en los versículos 31 a 37 del mismo capítulo 4, cuando el primer milagro que Jesús hizo después de su sermón en la sinagoga de Nazaret fue liberar a un hombre poseído por un demonio, un hombre atrapado en una prisión de dolor y de desesperación. Y no hay nada más frustrante que ser cautivo. Y todos sabemos que no necesitamos estar en una cárcel para estar presos o cautivos. Algunos están presos en sus vicios, otros en actos inmorales, otros en sus temores, etc. Pero la buena noticia es que Jesús vino a pregonar su libertad. Jesús ofrece libertad al dolor y a la desesperación. Jesús también vino a poner a libertad a los oprimidos. Los oprimidos a los que se refiere Jesús no son precisamente los pobres, no son precisamente los enfermos. Sus vidas han sido reducidas a polvo. Viven todo el tiempo con un temor continuo, aunque piensen que no es así. Y hay muchos así, que están oprimidos por diferentes cosas: trabajo, competencia, engaño, sus circunstancias, etc. Pero Jesús en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De hecho, la Biblia textual la versión textual de la Biblia, que es una versión más cercana a los originales, en lugar de usar la palabra cargados, utiliza la palabra
la palabra agobiados. Y eso expresa mucho mejor la situación de mucha gente. La gente está trabajada y agobiada. Y uno de los sentidos reales de la Navidad es que Jesús vino a anunciar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Jesús sigue haciendo sonar el shofar. Y el cuarto punto es que Jesús anuncia que vino a dar vista a los ciegos. Y si bien es cierto que en los evangelios tenemos numerosas sanidades de ciegos por parte de Jesús, cuando él anuncia que vino a dar vista a los ciegos, se refiere principalmente a los ciegos espirituales, a los que, según leemos en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús se refiere en este caso a los que tienen el entendimiento cegado como consecuencia del pecado, a los que son incapaces de ver que hay solución en este mundo, que viven espiritualmente ciegos, los que andan por el camino equivocado debido a su ceguera espiritual, la cual, de forma irremediable, los conduce a la confirmación de la sentencia de muerte espiritual. Pero Jesús vino a traer luz a la humanidad. Él mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús anuncia que iba a cumplir el plan de Dios para la humanidad, sacarla de las tinieblas espirituales, de la oscuridad espiritual, para devolverla a la luz a través de su muerte y resurrección. En Juan 1:4 el evangelista afirma en referencia a Jesús que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan 1:9 nos dice aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, en referencia a Jesús. Uno de los sentidos reales de la Navidad es que Jesús vino a sanar la ceguera espiritual y Jesús sigue haciendo sonar el shofar. Y finalmente Jesús vino a predicar el año agradable al Señor. De hecho, el Señor Jesús al pronunciar esta frase se refería a la celebración del año del jubileo. Este se celebraba cada 50 años y comenzaba con un potente sonido de shofar en el día de la expiación o Yom Kippur, tal como nos dice Levítico 25:8-9. Y dicho año consistía, al igual que el año sabático, el cual tenía lugar cada 7 años, en mantener la tierra en barbecho, sin cultivar, con la finalidad de que pudiese reposar. Pero además, en el año del jubileo, toda propiedad debía ser devuelta a su propietario original. Levítico 25:10-34 y Levítico 27:16-24. Todo propietario que había tenido que vender su tierra por obligación, la recuperaba sin coste alguno, él o sus herederos. Y si por si fuera poco, en el año del jubileo, el israelita que había tenido que venderse a sí mismo por culpa de la pobreza, recuperaba la libertad, al no ser que decidiese otra cosa, que decidiese seguir como siervo, como esclavo. Pero si no, recuperaba su libertad. Y además, no solo esto, se debía ser despedido por el que lo empleaba o el que lo tenía como esclavo con donativos para que pudiese rehacer su vida. Levítico 25:39-45. Y el donativo no era toma una monedita y espabilate. No. Tenía que ser provisto de suficiente dinero o bienes para que él pudiese rehacer su vida. Y Jesús, al pronunciar de hecho, el año del jubileo tenía como finalidad de evitar que los israelitas se oprimiesen entre sí, Levítico 25:17, dando la oportunidad a cada uno para que pudiese volver a levantar cabeza. Y Jesús, al pronunciar estas palabras proféticas en la sinagoga de Nazaret, vino a anunciar que el año de jubileo espiritual
había llegado, que él, mediante su muerte en la cruz, posterior resurrección y ascensión, iba a hacer sonar el shofar que anunciaba la libertad espiritual, la redención, la recuperación de la libertad que la esclavitud del pecado había quitado a la humanidad. Darnos la posibilidad de poder rehacernos espiritualmente, de rehacer espiritualmente nuestras vidas a través de la sangre de Cristo. De ya no ser esclavos, sino libres a través de la sangre de Jesús el Mesías, reconciliándonos con el Padre. De hecho, Juan 3:16, muy conocido, nos habla claramente de esto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el sonar del shofar de la libertad, de la redención, del fin de nuestra esclavitud espiritual. Y otro detalle importante, tal como hemos visto anteriormente, es que Jesús, durante la lectura realizada en la sinagoga, se saltó la segunda parte del versículo 2 de Isaías 61, que hablaba del día de la venganza de nuestro Dios, lo que dejó sorprendido a los asistentes. Y esta omisión no fue en ningún caso casual, o en ningún momento fue casual. Jesús no anuló esa parte de la profecía del profeta Isaías, sino que dejó claro que ese no era el momento, ya que su venida a la tierra era para ser el siervo, o el shamash en hebreo, ser la luz del mundo, ser el Salvador, dar libertad a las ovejas perdidas de Israel, así como a los gentiles o no judíos, predicar el año agradable del Señor. Y todavía, en aquel momento, y actualmente, no era el momento del juicio, sino de la posibilidad de ser libres de la condenación que el pecado representa. Y el pecado, desgraciadamente, representa condenación. Era el momento, a través de su obra por nosotros, a través de la gracia, de recibir un perdón inmerecido, que solo nos es otorgado por la bondad de Dios a través de Jesús, siempre y cuando demos el paso de dejarle entrar en nuestras vidas como Salvador personal. De hecho, el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y Jesús sigue haciendo sonar el shofar. El verdadero sentido de la Navidad no es la celebración que se va a llevar a cabo en los próximos días, en las cuales la mayoría de la gente solo ven, si lo ven, un niño recién nacido en un pesebre, olvidándose del motivo de su venida, que no era y no es otra que anunciar las buenas noticias de salvación a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos, vista a los ciegos y predicar el año agradable al Señor. Para los que ya hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús y hemos oído el sonido espiritual del shofar en nuestras vidas, no olvidemos que nosotros también fuimos espiritualmente pobres, quebrantados de corazón, cautivos, oprimidos, ciegos, pero fuimos alcanzados por el año agradable del Señor. Y ahora nos toca compartir esa libertad, ese año de jubileo espiritual a las personas que siguen esclavizadas por el pecado, teniendo como máxima responsabilidad ser siervos o shamashes, ser luz del mundo y sal de la tierra. Y para ti que nos visitas en el día de hoy por primera vez, o que ya llevas visitándonos varios domingos, o nos sigues por las redes sociales, pero que todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús, o que en algún momento lo tuviste, pero te apartaste de sus caminos, no dejes pasar este día. Que las navidades que vienen sean para ti unas navidades reales, en las cuales te goces por ese niño que nació en un pesebre de Judea, en la ciudad de Belén o Betlehem, en la tierra de Israel. Ese niño que vino para hacer sonar el shofar, el cuerno de carnero, anunciándote el año agradable
del Señor para tu vida, tu plena libertad espiritual. No seas un ciego espiritual como de aquella gente que una vez que Jesús acabó de pronunciar ese sermón en la sinagoga de Nazaret, quisieron despeñarlo, quisieron sacarle la vida, porque se quedaron tan chocados que dijeron, esto no puede ser. Acepta ese regalo que Jesús quiere traer a tu vida, el mejor regalo que nunca habrás recibido y el más caro, tu sangre vertida por ti en una cruz para darte libertad. Deja entrar a Jesús en tu vida. Dile, Señor, entra en mi vida. Señor, lléname. Quiero ser libre de pecado. Quiero ser libre de todo lo que va en contra de tu voluntad. Quiero que me des ese año de júbilo espiritual. De hecho, el sentido real de la Navidad es que Jesús vino para hacer sonar el shofar y sigue soplándolo con la finalidad de dar riqueza espiritual, darte riqueza espiritual a través del Mesías de Israel, sanar los quebrantados del corazón, anunciar la libertad a los cautivos y los oprimidos, y sanar la ceguera espiritual y darte vida en abundancia. Y para terminar, vamos a escuchar nuevamente el sonido del shofar antes de que nuestra hermana Natalia pase para dar los anuncios. Y lo vamos a escuchar el toque largo, el que hemos sentido al primer momento. Y vamos a reflexionar en silencio de lo que acabamos de oír. Vamos a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y quiere seguir haciendo y quiere hacer en tu vida si todavía no lo has conocido. Que el Señor os bendiga y que esta Navidad que viene sea la mejor Navidad del mundo, porque hayáis dejado entrar a Jesús en vuestras vidas.